La persona del padre Leocadio me evoca a mí ese himno que rezamos en las vísperas de la segunda semana del martes de la segunda semana del Salterio, donde nos dice que Abraham contaba tribus de estrellas cada noche. La noche prolongaba la voz de la promesa. La noche es tiempo de salvación. Porque si hay alguna característica que a mí me gustaría resaltar de la vida del padre Leocadio, es su fe, la confianza que tuvo siempre en el Señor. Una confianza que se vio inquebrantable, que le hacía superar cualquier dificultad, que le hacía llevar adelante la obra que Dios le pedía. Y eso es la virtud que yo quisiera poner de relieve en la persona del padre Leocadio. Porque me parece que la fe es ese motor, esa palanca que mueve a la persona y que le hace poner su mirada no en sus fuerzas, sino ponerla en Dios y en lo que Dios mismo le pide. La fe nos hace salir muchas veces de nuestras propias comodidades. La fe es lo que nos hace, como Abraham, como nos cuenta el libro del Génesis, ponerse en movimiento y ofrecer el sacrificio de incluso de lo que uno más quiere, porque Abraham ofreció el sacrificio de su hijo Isaac porque Dios se lo pedía y no lo dudó, como el padre Leocadio no dudó de lo que Dios mismo le pedía. Y más que confiar en sus propias posibilidades, que no las tenía, confió en que era una obra de Dios y que por tanto Dios proveería en cada momento lo que fuera más necesario, lo que la obra necesitara. Por eso, fijarse en el padre Leocadio para mí es poner de manifiesto o resaltar una historia de fe, que puso en marcha su vida, que puso en marcha una obra, que esa obra se transformó porque la fe y la confianza en Dios luego se transforman en acciones concretas. Mucha gente dice que la fe pues, es algo que no se ve, y efectivamente la fe es creer sin ver, pero la fe tiene unas manifestaciones que hacen visible la fe, y la fe se ve en la caridad, y la fe se ve en la acogida, y la fe se ve en el estar al lado del que lo necesita. La fe se ve en una serie de acciones que ponen en movimiento toda nuestra vida, como se puso en movimiento la vida del padre Leocadio por fe. Por eso, al fijarnos en sus obras, en la obra de la Santa Esclavitud de María y de los pobres, o en nuestras casas de misericordia, no podemos perder de vista que todas esas obras son fruto de la fe del padre Leocadio en un primer momento, que fue el que puso en marcha esta congregación, pero también de la fe que tenemos que tener los que le seguimos, porque el movimiento de esta obra se pone en marcha a través de la fe, del que nos dejó un ejemplo, un espejo en el que nos podemos mirar, el mismo padre Leocadio.